Hola, muy buenas. Hoy hablaremos del sintoísmo, la religión nativa de Japón. Esta presentación la harán en conjunto Paula Castillo y yo, Diego Tomé. El sintoísmo es la religión nativa de Japón, que se centra en la adoración de los kami, espíritus divinos que habitan en la naturaleza, como son árboles, montañas, ríos y animales, y en sus propios antepasados. Aunque no se tiene un texto sagrado, los japoneses han practicado esta religión desde hace más de 2000 años. El sintoísmo se originó en Japón hace más de 2000 años, cuando los antiguos japoneses comenzaron a adorar a los kami. Durante la era Meiji, el sintoísmo se convirtió en la religión estatal de Japón y se utilizó para promover el nacionalismo y el imperialismo. Durante la historia de Japón, el sintoísmo fue fuertemente ligado al nacionalismo y la identidad japonesa, especialmente durante la era imperial. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se separó de la esfera gubernamental y se volvió más una cuestión de creencias personales. A diferencia de algunas religiones organizadas con dogmas y creencias doctrinales, el sintoísmo tiende a ser más flexible y no tiene un conjunto de creencias rígidas. Esto permite una amplia variedad de prácticas y enfoques dentro de la religión. Es importante tener en cuenta que el sintoísmo es una religión diversa y puede variar en sus prácticas y creencias según la región y las propias creencias personales. Los kami son los espíritus divinos que habitan en la naturaleza y en los antepasados. Se cree que hay más de 8 millones de kami en Japón, y cada uno tiene su propio papel y personalidad. Los kami son adorados en los santuarios sintoístas y se les ofrecen ofrendas de comida y bebida. Los santuarios sintoístas son lugares sagrados donde se adoran a los kami. Estos santuarios pueden variar en tamaño desde pequeños altares en casas privadas hasta grandes complejos de templos en las ciudades. Los santuarios sintoístas son lugares de oración, reflexión y celebración. Como se puede apreciar en la imagen, se trata del santuario Izumo Taisha en la ciudad de Izumo, prefectura de Shimane. Es uno de los santuarios más antiguos e importantes de Japón. No se sabe la fecha exacta de cuándo fue construido, pero se data del siglo VIII. El dios principal de este santuario es Okuninushi no Mikoto, asociado con la protección de las relaciones humanas y los asuntos amorosos. Los ritos y ceremonias. El sintoísmo tiene muchos ritos y ceremonias que se realizan en los santuarios sintoístas. Algunos de los más importantes incluyen el Hatsumode, la primera visita al santuario del Año Nuevo, y el Chichigo-san, que es una ceremonia para niños de entre 3, 5 y 7 años. También hay festivales sintoístas en todo Japón durante todo el año. Como resumen, los rituales y ceremonias sintoístas se basan en la adoración de los kami, la purificación, la conexión con la naturaleza, la importancia de los eventos vitales, el respeto de los antepasados, la armonía y el equilibrio, y la rica tradición cultural de Japón. El sintoísmo y la naturaleza. El sintoísmo tiene una fuerte conexión con la naturaleza, ya que los kami habitan en ella. Los santuarios sintoístas a menudo se construyen en lugares naturales hermosos, como bosques y montañas. El respeto por la naturaleza es una parte importantísima del sintoísmo. El sintoísmo también tiene una fuerte conexión con la familia y los antepasados. Se cree que los antepasados se convierten en kami después de la muerte y son adorados en los santuarios familiares. El sintoísmo desempeña un papel importante en la vida familiar en Japón al estar presente en los rituales de nacimiento, bodas, festivales familiares y el culto a los antepasados. Ayuda a mantener las tradiciones familiares y a fortalecer los lazos entre las generaciones. Además, promueve la idea de vivir en armonía y equilibrio con la familia y el entorno, lo que es fundamental en la cultura japonesa. Sintoísmo y la sociedad. El sintoísmo ha tenido un papel muy importante en la sociedad japonesa a lo largo de la historia. Durante la era Meiji, entre los años 1868 y 1912, el sintoísmo se utilizó para promover el nacionalismo y el imperialismo. En la actualidad, el sintoísmo sigue siendo una parte importante de la cultura japonesa y se celebra en todo el país. Sintoísmo y el arte. El sintoísmo ha tenido una gran influencia en el arte japonés. La arquitectura de los santuarios sintoístas es una forma de arte en sí misma, con su estilo distintivo y su conexión con la naturaleza. La literatura y la pintura
también se han visto influenciadas por el sintoísmo, con muchos artistas que han representado los kami de los santuarios en sus obras. Sintoísmo y el mundo. Aunque el sintoísmo es una religión nativa de Japón, ha tenido un impacto en todo el mundo. Muchos turistas visitan sus santuarios sintoístas en Japón. La cultura sintoísta ha influido en la cultura popular japonesa, incluyendo el anime, los videojuegos, entre otros. Además que el sintoísmo ha influido en otras religiones y filosofías en todo el mundo. Sintoísmo en Chile. El sintoísmo en Chile no tiene una presencia significativa, ya que es una religión originaria de Japón y no tiene una tradición histórica en el país. Chile principalmente es un país cristiano, con la Iglesia Católica y diversas denominaciones protestantes, siendo las religiones más practicadas en el país. Además, en Chile hay comunidades judías, musulmanas, hindúes, entre otras minorías religiosas, pero el sintoísmo no es una religión prominente en la sociedad chilena. No es muy practicado, puede que exista alguna minoría, pero no es algo que sea común acá en Chile. En Chile la gente acostumbra a ser católica o evangélico, protestante, mormón. No es el sintoísmo en sí, no es algo que se vea muy común acá en Chile. Sintoísmo en Occidente. El sintoísmo es una religión originaria de Japón y tradicionalmente ha tenido una presencia muy limitada en Occidente. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un creciente interés del sintoísmo en Occidente, debido a la globalización y al intercambio cultural. La visión del sintoísmo en Japón. En la actualidad, el sintoísmo es visto en Japón como un componente importante de su herencia cultural y espiritual, pero su influencia religiosa y política ha disminuido en comparación con su papel histórico, especialmente en la era Meiji. Las opiniones y prácticas relacionadas con el sintoísmo pueden variar entre los individuos y generaciones, con algunas personas participando activamente en rituales y festividades, mientras que otras lo ven como algo más espiritual, una parte de su cultura y tradiciones. Entonces puede ver reflejado que hay gente que participa más en las actividades sintoístas y también hay gente que simplemente ve el sintoísmo como algo espiritual. Entonces eso va a depender de la persona, lo mismo que se puede ver en la religión católica. Hay gente que es católica y va a todas las misas y participa en todas las ceremonias que pueda participar. Y hay gente que es católica, no va a misa, pero reza en su casa, por ejemplo. En el sintoísmo se puede ver algo igual. Crítica del sintoísmo. El sintoísmo ha sido criticado por su papel durante el imperialismo japonés, durante la era Meiji. También ha sido criticado por la falta de inclusión de otras religiones y su enfoque en la adoración de los kami, en lugar de Dios. Sin embargo, el sintoísmo sigue siendo una parte importante de la cultura japonesa y se celebra en todo el país. Más allá de la crítica, más que nada es sobre el tema del Dios, ya que aquí en el sintoísmo se puede ver la presencia de muchos kamis, o sea, muchos dioses. El futuro del sintoísmo. Aunque el número de seguidores del sintoísmo ha disminuido en las últimas décadas, sigue siendo una parte importante de la cultura japonesa. Los santuarios sintoístas son lugares de oración, reflexión y celebración, y el respeto por la naturaleza y la familia sigue siendo una parte importante del sintoísmo. El futuro del sintoísmo sigue siendo incierto, pero sigue siendo una parte importante de la historia y la cultura de Japón. Conclusión. El sintoísmo es la religión nativa de Japón, que se centra en la adoración de los kami, los cuales son espíritus divinos que habitan en la naturaleza y en los antepasados. Aunque ha sido criticado por su papel en el imperialismo japonés y su falta de inclusión por otras religiones, el sintoísmo sigue siendo parte importante de la cultura japonesa. Los santuarios sintoístas son lugares sagrados de oración, reflexión y celebración, y el respeto por la naturaleza y la familia sigue siendo una parte importante del sintoísmo y para el Japón en general.